Última hora, Caracol Radio. 2:02 p.m. Bienvenidos a Última Hora Caracol. Aquí están las noticias desde Nueva York. El presidente Gustavo Petro se refirió a la petición de la presidenta de la Comisión de Acusación, Gloria Arizabaleta, para suspenderlo como presidente de la República. Afirma el mandatario Gustavo Petro que se trata de un posible caso de extorsión. Más detalles con Laura Saavedra. Sí, María Fernanda, al término de su presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario aseguró que la Comisión de Acusaciones no es la que suspende a un presidente, tiene que ser el Senado, y entonces la pretensión es una pretensión que tendría que surgir todo el efecto. Para el presidente se ha violado la ley de Colombia y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia, pues asegura que todo esto es porque la congresista ha pedido cosas que él no ha querido aceptar. Escuchemos. Corte Suprema de Justicia, qué peticiones exactamente pedían, y se desarrolla un proceso para convencer al Congreso de Colombia que estábamos bajo una extorsión que yo no creí, no acepto eso porque es contradecir mis propios principios. El presidente ratificó en que no acepta este auto de la comisión porque no ha hecho intervenciones políticas. Laura, gracias y mucha atención porque precisamente hay noticia de última hora desde la Corte Suprema de Justicia. Ya hay avances en este caso, Juan Esteban Quintero. María Fernanda, sobre esta polémica decisión que tomó la congresista Gloria Arizabaleta, que integra la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ya hay un desarrollo judicial en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Más temprano les contamos sobre una denuncia que instauró Luis Felipe Henao, que es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol por el delito de prevaricato por acción. El desarrollo es que ya fue recibida por la Sala de Instrucción y el magistrado de esa sala que tendrá que estudiar este expediente será Misael Rodríguez. Juanes, gracias. Pues por supuesto pendientes entonces de qué es lo que siguen diciendo en la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto se profundiza esta misma crisis en la Comisión de Acusación porque el representante liberal Leonardo Gallego renunció a esa instancia tras la decisión de suspender del oficio al presidente Gustavo Petro, o por lo menos de buscar hacerlo. Jimmy Ávila. María Fernanda, la decisión fue anunciada mediante una carta en la que el representante Leonardo Gallego expresó su preocupación por la medida cautelar adoptada por la representante Gloria Arizabaleta contra el jefe de Estado. El escrito fue leído por el subsecretario de la plenaria de la Cámara, Raúl Ávila. Y particularmente por la adopción de una medida cautelar que, en mi criterio, carece de fundamento suficiente y genera efectos políticos que trascienden el ámbito propio de las competencias institucionales de la Comisión. La salida de Gallego se convierte en la primera consecuencia política dentro de la Comisión tras la controvertida acusación contra el presidente Gustavo Petro. Gracias, Jimmy. Cambiamos de tema porque Caracol Radio conoció en primicia que el exministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, renunció a su cargo diplomático en Bélgica. ¿Por qué razón, Camila Correa? María Fernanda, muy buenas tardes. El exministro le presentó al presidente Gustavo Petro su carta de renuncia al cargo de segundo secretario de Relaciones Exteriores de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual está adscrito al Consulado General de Colombia en Bruselas, Bélgica. En esta comunicación, Florián le dijo lo siguiente al jefe de Estado: agradezco su confianza para que yo ejerza cargos públicos de importante relevancia y le reitero mi compromiso incansable por la defensa de los derechos de las diversidades humanas en Colombia y en el mundo. Fuentes nos confirman que el exministro de la Igualdad se sumaría a la campaña presidencial de Iván Cepeda. Camila, gracias. Y hay cambios en Cosalud. La Superintendencia de Salud oficializó al nuevo interventor de esa EPS y ahora cuenta, recordemos, con más de 3.3 millones de afiliados. Alison Torres. Sí, Mafe, la Superintendencia Nacional de Salud posicionó a Mauricio José Jaramillo Cuartas como nuevo agente interventor de Copsalud EPS. La decisión se produjo luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar devolviera a la Supersalud la administración integral de la EPS y ratificara la continuidad de la intervención sobre la entidad. Jaramillo Cuartas, médico con experiencia en gestión pública en salud y vinculado anteriormente a la Secretaría Sectorial de Salud de Antioquia, tendrá a su cargo la administración de los bienes y recursos de Copsalud, así como la responsabilidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y liderar una nueva fase del proceso de recuperación de la EPS. Alison, gracias. Y la Fiscalía confirmó el hallazgo del cadáver del empresario costarricense y la causa de la muerte. Jenny Angarita.
María Fernanda, muy buenas tardes y mucha atención que la Fiscalía General de la Nación confirmó que el cuerpo hallado en un hostal del barrio La Favorita, en el centro de Bogotá, corresponde al de Alejandro Calderón Hernández, el empresario costarricense de 42 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 29 de mayo. Es importante resaltar que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó su identidad y estableció que murió por una falla cardíaca. Un fiscal de la unidad de vida investigará las condiciones en las que ocurrió la muerte. Y en otras noticias, la Embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció sobre el presidente Gustavo Petro y sus funciones como jefe de Estado, justo cuando está en Nueva York. Los detalles desde la Casa Blanca con Juan Esteban Silva. Señala la embajada que él está en pleno ejercicio de las funciones legales y constitucionales. Recordemos, el presidente está aquí en Estados Unidos. Los reportes, señala la embajada, no reflejan ese proceso de rango constitucional que el ordenamiento colombiano establece, y dice que si fuera a ser suspendido realmente, esto tendría que ser una decisión del Congreso en pleno, de manera colectiva, no como ha ocurrido en las últimas horas. Reitera que el presidente Petro, dice la embajada, está plenamente investido de las facultades en ejercicio de sus funciones constitucionales, lo que le permite ejercer la presidencia de Colombia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.